Bienvenidos a este estudio bíblico de viernes por la noche. Vamos a dar inicio a este estudio, vamos a aprender juntos de la palabra de Dios. Y para iniciar este estudio, hermanos, quiero que me acompañen, por favor, que abran sus Biblias y que vayan al libro de Apocalipsis, al capítulo 17. Apocalipsis, capítulo 17. Y vamos a leer en el versículo 14. Y esta noche vamos a estar hablando de un tema en el cual he estado meditando hace bastantes semanas, y creo que es muy importante que podamos entender bien algunas cosas que la palabra de Dios nos dice y que son necesarias en estos tiempos difíciles que estamos viviendo. Así que vamos a comenzar aquí en esta escritura de Apocalipsis capítulo 17, voy a estar leyendo desde la versión fiel. Apocalipsis capítulo 17, versículo 14, y esto dentro del contexto de Babilonia la Grande, de la bestia, y de estos reyes que gobiernan con la bestia. Se dice aquí en el versículo 14 que estos harán guerra contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y aquellos que están con Él son llamados y escogidos y fieles. Y quiero que nos enfoquemos, hermanos, en estas últimas palabras que leímos aquí en este versículo, porque se dice acá que aquellos que están con el Cordero tienen tres cualidades o tres características importantes. Dice que son llamados, son escogidos y son fieles. Entonces, en este estudio, quiero que vayamos a través de la palabra de Dios y que vayamos viendo un poco cómo la palabra nos muestra acerca de estas tres cualidades, ¿cierto? Que es el ser llamados, el ser escogidos y el ser fieles. Así que para iniciar esta travesía de estudio bíblico, les quiero invitar a que vayamos al Evangelio de Mateo. Vayamos, por favor, a Mateo capítulo 22. Y aquí vamos a leer que esta es la parábola de la fiesta de bodas. En el capítulo 22 de Mateo, no lo vamos a leer completa la parábola, pero para resumir un poco, está este rey que hace fiesta de bodas para su hijo y llama a los invitados y los invitados no quieren asistir a la fiesta. Entonces el rey se enoja mucho y dice a sus siervos que vayan y salgan a todas partes a invitar a la fiesta de bodas a todas las personas que encuentren. Entonces en el verso 8 dice que luego él dijo a sus siervos: la fiesta de bodas está en verdad lista, pero aquellos que estaban invitados no eran dignos. Por tanto, vayan a las carreteras bien transitadas e inviten a todos los que encuentren a la fiesta de bodas. Y tras salir a las carreteras, aquellos siervos reunieron a todos los que encontraron, buenos y malos. Y la fiesta de bodas estuvo llena con los invitados. Y cuando el rey entró para ver a los invitados, notó a un hombre allí que no estaba vestido en un atuendo apropiado para la fiesta de bodas. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin un vestido apropiado para la fiesta de bodas? Pero él no tuvo respuesta. Entonces el rey dijo a los siervos: aten sus manos y pies y sáquenlo y échenlo en las tinieblas de afuera. Allí será el llanto y crujir de dientes. Y esta es la frase, ¿cierto?, del bronce que todos conocemos mucho, pero que es muy importante que la entendamos, hermanos. Versículo 14 dice: porque muchos son llamados, pero pocos son escogidos. Entonces, ¿qué es lo primero que podemos notar de esta parábola? Primero, que el rey dijo que llamaran a muchas personas. Y dentro de todas estas personas que llamaron a la fiesta, dice en el versículo 10 que habían personas buenas y personas malas. Entonces, una vez que se llenó esta fiesta de personas, el rey comenzó a revisar quiénes eran los que habían entrado, y ahí es cuando detectó a este hombre que no estaba vestido apropiadamente para la fiesta de boda, y lo sacó. Entonces, lo que nosotros podemos entender, hermano, es que de todas estas personas que han sido llamadas, son realmente muy pocos
los que van a ser escogidos para la salvación y para la vida eterna. Vayamos a otra escritura en Lucas capítulo 13 que nos dice un poco más acerca de esto mismo. En Lucas capítulo 13, en el versículo 23, en Lucas 13, 23, dice, y uno le dijo, Señor, ¿son pocos aquellos siendo salvos? Entonces él le dijo, esfuércense con todo su ser por entrar a través de la puerta estrecha, porque muchos, les digo, buscarán entrar, pero no serán capaces. Entonces esta pregunta de, ¿son pocos aquellos que están siendo salvos? Y la respuesta que le da el Señor es que dice, esfuércense y esfuércense con todo su ser por entrar por la puerta estrecha, porque son pocos los que van a ser llamados. Entonces eso es lo primero que tenemos que tener claro, hermanos, que los que están siendo escogidos para salvación en realidad son muy pocos. De muchas personas que hemos visto y vimos en la parábola, ¿cierto?, que entraban muchas personas a la fiesta, son realmente muy pocos los que van a ser escogidos para salvación. Aquí mismo, continuando en Lucas 13, en el versículo 25, dice, una vez el maestro de la casa haya resucitado y haya cerrado la puerta, y ustedes comiencen a pararse fuera de la puerta y golpeen diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Entonces él responderá y les dirá, no los conozco. O, ¿de dónde son ustedes? Y ustedes comenzarán a decir, comimos y bebimos en tu presencia, y tú has enseñado en nuestras calles. Y él les dirá, les digo, no los conozco de dónde son ustedes, apártense de mí, todos ustedes trabajadores de injusticia. Entonces, como vimos, se parece mucho a la parábola de la fiesta de bodas, porque dice que entraron muchas personas, entre ellos habían buenos y malos, y lo que hace el Señor es tomar a todos estos trabajadores de injusticia y Él los saca, y Él los deja fuera y les dice, yo no los conozco. Ahora, llevándolo digamos, al plano más individual, podríamos decir que en realidad ninguno de nosotros, o sea, no hay ninguno de nosotros que haya sido llamado siendo bueno por sí mismo. Todos venimos en una condición de ser injustos delante de Dios. Por todos necesitamos un Salvador, todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Por lo tanto, todos necesitamos un Salvador. Y todos necesitamos de la sangre de nuestro Mesías, quien pagó por nuestros pecados. Entonces, no es que nosotros ya vengamos buenos a la fiesta de boda, sino que de todos estos que son llamados, en realidad hay algunos que deciden permanecer en esa condición de injusticia, que deciden no escuchar ese llamamiento, no prestar atención a ese llamamiento y rechazar al que los llamó. Y permanecer en esa condición de injusticia. Nunca dar el paso real de la conversión, de realmente entrar por esa puerta estrecha. Y como dice también en Mateo, que no vamos a ir ahí, pero que la puerta, hay que entrar por la puerta estrecha y que el camino es angosto, que no están dispuestos a caminar ese camino que lleva hacia la vida eterna. Entonces, hermanos, lo que debemos de tener claro que nosotros, hoy día, los que hemos sido llamados dentro de muchas personas en el mundo, hemos sido escogidos por Dios, pero no por nuestra justicia, no por nuestra bondad, sino por la gracia y la misericordia de Dios. Entonces debemos nosotros ser muy conscientes de eso. Y como hemos tenido este gran privilegio de ser llamados y de ser escogidos, entonces tenemos que esforzarnos con todo nuestro ser por entrar por esa puerta estrecha que nos lleva hacia la vida eterna. Entonces, la pregunta también que nos podemos hacer, hermanos, es, bueno, yo sé que Dios me llamó. Yo sé que he sido llamado por Dios porque todos tenemos un momento en nuestras vidas en el que tomamos conciencia de que somos llamados. Hay un momento en nuestras vidas y todos tenemos ese momento
en el que pasa algo y empezamos a interesarnos por la palabra de Dios, o empezamos a interesarnos por las cosas de Dios, empezamos a buscar y nos sentimos emocionados, nos sentimos entusiasmados por todo lo que estamos descubriendo. Dios pone esa necesidad dentro de nosotros y Él empieza a llamarnos, a traernos. Pero dentro de ese proceso, ¿cómo podemos saber nosotros que realmente hemos sido escogidos por Dios? Y no es que vamos nosotros a decirle a Dios que debe de escogernos, o nosotros le vayamos a decir a Él que nosotros somos escogidos. Lo que tenemos que hacer nosotros, hermanos, es ponernos bajo el estándar de la Escritura. Nosotros mismos debemos compararnos contra la Escritura y así poder determinar si nosotros realmente hemos sido escogidos. Vayamos, y eso lo quiero que lo veamos en una escritura en Primera de Juan. En Primera de Juan capítulo 3. Primera de Juan capítulo 3. Y esta es una escritura, diría yo, muy importante y muy clave dentro de lo que nosotros podemos entender de si realmente hemos sido escogidos, si realmente somos de aquellos que están siendo escogidos. Porque finalmente esto de ser escogido también es un proceso. Porque Dios pone condiciones sobre nosotros y eso lo vamos a ver aquí. No es como que Dios nos escoge una vez y de ahí no importa nunca más lo que hagamos. Sí va a importar. Y va a importar mucho porque Dios lo dice en su palabra. Y por eso es que nosotros debemos ponernos en contraste con la Escritura. Cada uno de nosotros individualmente. Entonces en 1 Juan 3, en el versículo 4, dice que todo aquel que practica pecado está también practicando ilegalidad. Pues el pecado es, transgresión de la ley, como dice en la versión Reina Valera, o ilegalidad. El pecado es transgresión de la ley, y esa es la definición que tomamos siempre, digamos, como la definición bíblica de lo que es el pecado. Pero los versículos que sigue también nos dice un poquito más y nos define este estándar por el cual nosotros debemos de medirnos individualmente para tener esa seguridad, esa certeza de que somos escogidos por Dios. Versículo 5 dice, y ustedes saben que Él apareció, y está hablando aquí de nuestro Señor Jesucristo, y ustedes saben que Él apareció para poder quitar nuestros pecados, y en Él no hay pecado. Todo el que vive en Él no practica pecado. Y esa es la traducción correcta de este versículo, como realmente lo enfatiza el griego. La Reina Valera dice, todo aquel que vive en Él no peca, pero eso no es lo que dice, porque sabemos que todos pecamos. Lo que dice es que todo el que vive en Él, en el Señor, no practica el pecado, o sea, no vive en el pecado de una manera voluntariosa, no vive en el pecado como una forma de vida, no lo practica como en su diario vivir. Cualquiera que practica pecado no lo ha visto a Él, ni lo ha conocido a Él. Hijitos, no dejen que nadie los engañe. Y aquí nos da una regla, un estándar. Dice, aquel que practica justicia es justo, así como Él es justo. Aquel que practica pecado es del diablo, porque el diablo ha estado pecando desde el principio. Para este propósito apareció el Hijo de Dios, para poder destruir las obras del diablo. Todo aquel que ha sido engendrado por Dios no practica pecado, porque su semilla de engendramiento está viviendo dentro de él y no es capaz de practicar pecado porque ha sido engendrado por Dios. Así podemos saber nosotros, hermanos, si realmente hemos sido escogidos por Dios. Así podemos nosotros mirarnos a nosotros mismos y decir, ¿soy yo una persona que continúa viviendo en pecado o soy yo una persona que decidí alejarme del pecado? Y no que no vamos a pecar nunca más, porque eso no es lo que está queriendo decir, sino que nosotros ya no lo deseamos, ya no lo buscamos, ya decidimos nosotros conscientemente
de que esa no era la forma en la que queríamos vivir y que ahora queríamos vivir de acuerdo a lo que Dios dice. Y en el versículo 10 dice, por este estándar, son manifestados los hijos de Dios y los hijos del diablo. Podríamos decir aquí, por este estándar son manifestados los que son escogidos y los que no son escogidos. Todo el que no practica justicia no es de Dios, ni tampoco es aquel que no ama a su hermano. Lo podríamos poner o mirarlo desde la otra perspectiva, ¿cierto? Que dice que todo aquel que sí practica justicia, sí es de Dios. Y todo aquel que ama a su hermano, sí es de Dios. Y nosotros sabemos, por el Salmo 119, versículo 172, que todos los mandamientos de Dios son justicia. Entonces, cuando nosotros decidimos conscientemente vivir conforme a los mandamientos de Dios, poner en práctica los mandamientos de Dios en nuestras vidas, entonces porque sí somos de Dios. Y eso no viene de nosotros, hermano, eso viene porque Dios nos ha dado de su espíritu para que lo podamos hacer. Pero nosotros hemos tomado la decisión, por eso esto queda a nosotros, finalmente. Nosotros tomamos la decisión. Y cuando nosotros tomamos la decisión, porque lo queremos, porque lo deseamos, porque lo buscamos, entonces Dios nos da más de su espíritu, nos da más de su espíritu. Y derrama su amor en nuestros corazones, como dice Romanos 5, para que nosotros podamos vivir en los mandamientos de Dios, caminar en los mandamientos de Dios y amar a nuestros hermanos, porque esa es la otra condición que pone acá. Todo aquel que hace justicia y ama a su hermano, ese es de Dios, hermanos. Ese es el que ha sido escogido de todos estos que vinieron a la fiesta de bodas, ese que andaba mal vestido, ese que andaba con esa ropa inapropiada, fue aquel que dijo, no, a mí no me interesa lo que Dios dice, a mí no me interesa cómo dice Dios que hay que vivir o cómo dice Dios que hay que vestirse. Entonces, Dios dice, ese es un hijo del diablo porque no practica la justicia. Y el Señor lo aparta, lo desecha. Pero aquel que sí fue escogido, entonces fue aquel que vive conforme a la justicia de Dios, que ama a su hermano. Esta es una de las formas de que tenemos nosotros de poder nosotros mismos medirnos. No es la única forma. No digo que esta sea la única forma, pero sí es una muy importante, diría yo, y una principal a la que nosotros debemos de estar atentos, porque a veces nos salta la pregunta que nosotros decimos, bueno, yo realmente fui escogido por el Señor, porque sé que el Señor me llamó, pero realmente estoy siendo escogido. Entonces tenemos que nosotros mirarnos a la luz de la Escritura, cada uno de nosotros individualmente. Vayamos a otra escritura en Segunda de Pedro capítulo 1. Segunda de Pedro capítulo 1, comencemos en el versículo 3. Segunda de Pedro capítulo 1, versículo 3. Dice, de acuerdo a como su divino poder nos ha dado todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, a través del conocimiento de quien nos llamó por su propia gloria y virtud. Entonces aquí dice para qué Él nos llamó. El Señor no nos llamó para destrucción, no nos llamó para desgracia, no nos llamó para que seamos infelices. Él nos llamó, dice aquí, que es para gloria y virtud. Y dice que a través de este llamamiento, en el versículo 4 dice que nos ha dado las más grandes y preciosas promesas, para que a través de ellas ustedes puedan convertirse en partícipes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que está en el mundo a través de lujuria. Entonces nosotros tenemos esa promesa de parte de Dios cuando Él nos llama. Y eso es lo que Él nos ofrece. Si nosotros estamos dispuestos a dar el paso, si nosotros estamos dispuestos a
a ser parte de esos escogidos, ser partícipes de la naturaleza divina. Y somos partícipes de la naturaleza divina ahora, por la presencia del Espíritu de Dios dentro de nosotros. Pero también vamos a ser partícipes de la naturaleza divina en toda su plenitud, en la resurrección, cuando nuestro Señor regrese. Entonces, todas esas cosas nosotros tenemos que tener en mente cuando pensamos en este llamamiento que Él nos ha hecho. Y en el versículo 5 dice, y por esta misma razón, también, habiendo además aplicado toda diligencia, entonces, como decían en Lucas 13, es cierto que teníamos que esforzarnos con todo nuestro ser, tenemos que ser diligentes en esto, no podemos quedarnos dormidos. Dice, añadan a su fe virtud, y a la virtud conocimiento, y al conocimiento autocontrol, y al autocontrol resistencia, y a la resistencia piedad, y a la piedad amor fraternal, y al amor fraternal amor de Dios. ¿Y qué fue lo que leímos justo en 1 Juan 3? Al final, ¿quiénes son los de Dios? Todo aquel que hace justicia, y el amor de Dios es que guardemos sus mandamientos, es la justicia de Dios. Todo aquel que hace justicia y que ama a su hermano, dice que es de Dios. Como dice aquí, el amor fraternal. Porque si estas cosas existen y abundan en ustedes, no les harán estar carentes de esfuerzo ni carentes de fruto en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero aquel en estas cosas no están presentes, está espiritualmente ciego, tan miope que ha olvidado que fue purificado de sus antiguos pecados. Por esta razón, hermanos, sean aún más diligentes para hacer su llamado y elección seguros. Porque si están haciendo estas cosas, nunca caerán en ningún momento. Depende de nosotros, hermanos, hasta este punto. Sabemos que hay cosas que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos. Sabemos que nosotros no podemos por nosotros mismos obtener salvación. Eso es imposible. Viene por la sola gracia de Dios. Pero debemos ser diligentes. Hay algo que viene sobre nosotros que nosotros tenemos que decidir, nosotros tenemos que escoger. Y aquí nos dice el apóstol Pedro, ser diligentes para hacer nuestro llamado y nuestra elección seguras, firmes. Porque si estamos haciendo estas cosas, si estamos viviendo en la justicia de Dios, si estamos amando a Dios, guardando sus mandamientos, amando a nuestros hermanos, viviendo conforme a las palabras de nuestro Señor Jesús, no vamos a caer en ningún momento. Como dice en el versículo 11, porque en esta forma les será ricamente concedida una entrada en el reino de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, esto es lo que tenemos que tener en mente, hermanos, acerca de nuestro llamamiento, acerca de nuestra, acerca de que Dios nos ha escogido y cómo podemos saber que somos escogidos. Entonces, si ya tenemos esto claro, si ya podemos de alguna manera tener un entendimiento acerca de esto, necesitamos también ver qué más hacia dónde más necesitamos avanzar. Porque como vimos en Apocalipsis capítulo 13, los que estaban con el Cordero tenían tres características, que eran llamados, que eran escogidos y que eran fieles. Entonces, de todos estos llamados, muchos se pueden quedar en el primer paso. Y de todos esos llamados, muy poquitos van a ser escogidos. Pero nos falta un eslabón en esta cadena, en este proceso, que es que seamos fieles. Y la palabra fieles en el griego es pistoi, y esto viene de la palabra pistos, que tiene que ver con la fe, con la palabra fe. Y el diccionario griego define la palabra pistos como confiado, relativo a una fe que confía. Entonces, el ser fiel tiene que ver con nuestra fe y está directamente relacionado a nuestra fe. Entonces, nosotros necesitamos ver que
hay un eslabón final hacia el que nosotros debemos de dirigirnos después que hemos sido llamados y escogidos. Ese es el último eslabón de todo de este proceso de conversión o de esta cadena que nos lleva hacia la vida eterna. Entonces vamos a ver esto desde un punto de vista muy en particular, porque necesitamos entender qué es lo que está haciendo Dios en nuestras vidas. Porque Dios ya nos ha llamado, Dios nos ha escogido, y ahora las cosas que suceden en nuestra vida tienen un propósito. Vayamos a Apocalipsis capítulo 2 para que podamos entender un poco más esto. Vayamos a Apocalipsis capítulo 2, en el versículo 10, y aquí le está hablando a la iglesia de Esmirna. Apocalipsis 2, versículo 10, les dice: no teman ninguna de las cosas que están a punto de sufrir. He aquí, el diablo está a punto de echar a algunos de ustedes en prisión para que puedan ser probados, y tendrán tribulación 10 días. Sean fieles hasta la muerte, y les daré una corona de vida. Sean fieles hasta la muerte. ¿Y qué es lo que dice antes? Que van a ser probados. Entonces el Señor, para determinar si nosotros somos fieles o no a Él, va a utilizar este medio, que son las pruebas y la tribulación en nuestras vidas. Para eso son las pruebas y para eso son las tribulaciones que pasamos. Y últimamente, muchos de nosotros hemos estado pasando por muchas pruebas, por muchas tribulaciones, y algunas de ellas bastante duras, bastante difíciles de llevar. Y muchas veces las pruebas nos angustian, nos desaniman, nos hacen pensar o pueden hacer llegar, o nos pueden hacer llegar a pensar de que Dios es injusto, que Dios no nos ha llamado, o que Dios no está involucrado en nuestras vidas. Muchas cosas que puedan pasar por nuestra mente cuando vienen las pruebas, cuando vienen las dificultades. Pero necesitamos entender, hermanos, que aquí, como se le dice a los hermanos de la iglesia de Esmirna, como les dice el Señor, y esta iglesia era una iglesia a la cual el Señor no les reprochó nada. De hecho, Él les dice que son ricos, unos versículos antes. Pero así todo, Él les dice que van a ser probados y que van a tener tribulación. Entonces, por eso les dice: sean fieles hasta la muerte. Porque el propósito de ese ser probados es determinar si ellos realmente van a ser fieles o no. Entonces, lo que nosotros también necesitamos ver cada vez que enfrentamos pruebas es que el Señor está determinando si nosotros somos fieles o no a Él. Y ser fiel implica que nosotros vamos a continuar confiando en Dios a pesar de nuestras circunstancias, a pesar de las cosas que nos están pasando, a pesar de lo duro, de lo difícil, de lo terrible, de lo trágico que pueda ser, de lo angustiante que pueda ser. ¿Vamos a continuar amando a Dios? ¿Vamos a continuar aferrándonos a Él? ¿Vamos a continuar guardando sus mandamientos, viviendo por su palabra, o nos vamos a desanimar? Y vamos a decir: no, ya no quiero nada más de esto, porque yo me esfuerzo por obedecer a Dios, o yo creo en el Señor y me va mal, o tengo problemas, o me pasó esto y esto otro. Y no que uno está minimizando las cosas que nos pasan, porque hay cosas, como les digo, muy terribles que nos pueden pasar y que nos han pasado. Muy terribles, hermanos. Pero tiene un propósito, tiene un tremendo propósito. Porque por algo somos llamados, escogidos y la vida eterna. No, llamados, escogidos y fieles. El que no es fiel no va a entrar en la vida eterna. El que no es fiel
no va a entrar en el reino de Dios. El que se quedó desanimado, quejándose, no va a entrar en el reino de Dios. Y es difícil, hermanos, porque nos pasan cosas. Y nos pasan cosas a veces que atacan nuestra integridad física, que atacan nuestra salud, que nos hacen asustarnos acerca de qué nos pueda pasar mañana. Pero el Señor no está mirando eso. El Señor no está preocupado si es que el día de mañana morimos o no. Hay un salmo que dice, el Salmo 116, que la muerte de sus santos es preciosa delante de Él. Claro, pero a nosotros nos cuesta entender eso y nos cuesta creer eso. Porque para nosotros las pruebas son terribles, para nosotros las tragedias que nos puedan suceder son terribles y nos angustiamos y nos ponemos ansiosos. Pero ¿qué nos dice? ¿Qué nos dice el Señor? Cuando nos enfrentemos a esas situaciones. Vayamos a Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1, y muchas veces hemos leído esta escritura, pero uno nunca realmente puede tratar de entender cómo se aplica esto. Santiago 1, versículo 2 dice, considérenlo todo un gozo. Todo un gozo. O sea, ni siquiera da espacio para, ponga, no, preocúpense un poquito, o no importa si se ponen tristes un rato. No, considérenlo todo un gozo, mis hermanos, cuando sean acosados por varias pruebas, o por diversas pruebas, como dice en otra versión. Y eso es importante que entendamos, hermanos, porque las pruebas van a ser diferentes para cada uno de nosotros. Todos vamos a tener diferentes pruebas. Y eso no nos corresponde a nosotros de determinar. Eso está en la sola potestad de Dios, el Padre, quien determina qué prueba es la que necesitamos enfrentar cada uno de nosotros conforme a la obra que Él está haciendo en cada uno de nosotros, conforme a la necesidad que tiene cada uno de nosotros de ser probado, de ser refinado, de ser perfeccionado. Porque aquí nos dice, en el versículo 3, sabiendo que la prueba de su fe, entonces la prueba ataca directamente a nuestra fe, y esa prueba de nuestra fe, ¿qué produce? Resistencia. Pero ahora, ¿qué tenemos que hacer? Dejar, como dice en el versículo 4, que la resistencia tenga su trabajo perfecto o su obra completa. Debemos dejar que esa resistencia trabaje. El caso contrario es desanimarnos y decir, no, ya no quiero más esto y me doy por vencido. Entonces ahí ya no dejamos que la resistencia o la paciencia trabajara, sino que nosotros decidimos cortar ahí. Pero si nosotros dejamos que la paciencia tenga su trabajo perfecto, aunque nos cueste, aunque sea duro, aunque suframos, aunque lloremos, si nosotros seguimos, dejamos que la obra tenga su trabajo perfecto, como dice acá, para que ustedes puedan ser perfectos y completos, no carentes de nada, no carentes de nada. Entonces, si dejamos que este proceso siga adelante, nosotros además vamos a ser perfeccionados. Nuestro carácter va a ser purificado. Vamos a ser completos, o sea, vamos a estar en un estado en el que el Señor nos va a mirar y va a decir, ok, tú estás listo. Ahora, no nos corresponde a nosotros decir cuándo es eso, pero por lo menos tenemos la seguridad y la certeza que para allá vamos. Vayamos a ver un ejemplo, diría yo, de una de las pruebas más duras que hay en la Biblia, la prueba de Abraham y de su hijo Isaac. Vayamos a Génesis 22. Y digo una de las pruebas más duras porque para los que somos padres, a las que son madres, que nos toquen a nuestros hijos, ¿cierto? Una de las cosas más difíciles que podemos enfrentar. Pero veamos aquí qué pasó con Abraham. Dice en Génesis capítulo 22, dice, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y así debemos responder nosotros, hermanos, cuando el Señor nos habla. Cuando leemos su palabra y nos dice y nos confronta, nosotros debemos decir, aquí estoy,
Aquí estoy para hacer tu voluntad, no importa que me cueste, no importa que me sienta mal, pero tú ayúdame a hacer tu palabra. Entonces Abraham dijo, heme aquí. Y Dios dijo, toma ahora a tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Terrible, o sea, que pensar que a nosotros nos puedan decir, levántate, toma a tu hijo y ofrécelo en sacrificio. Bueno, Abraham dice en el versículo 3 que se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto. Y bueno, y resumiendo la historia, fueron al lugar, ¿cierto?, donde debía de ofrecer a su hijo Isaac. Y en el versículo 6 dice, y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo. Y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí mi hijo. Quizás con qué cara lo miró. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Y ahí van juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel del Señor le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios. O sea, ya ahí en ese momento conozco que temes a Dios, recién ahí. Por cuanto no me rehusaste a tu hijo, a tu único. Entonces, imagínense, después de todo lo que Abraham había hecho, de todo, porque Abraham podría haber dicho, bueno, y recién sabes que yo te temo, si ya te había dicho que te creía, que confiaba en ti. O sea, tuvo que pasar esta prueba para que Dios pudiera determinar que Abraham era fiel, realmente fiel. Y si ponemos atención a esta historia, podemos darnos cuenta que la fidelidad a Dios requiere obediencia y obediencia a Él hasta el final. Entonces, cuando se les dice a los de Esmirna, sean fieles hasta la muerte, es continúen en mi camino, continúen obedeciendo mi voz, independiente de las circunstancias, independiente de lo que van a pasar, independiente de la prueba que ustedes van a enfrentar. Entonces, la fe de Abraham fue refinada y fue perfeccionada a través de esta prueba. Y Dios usó esta prueba para determinar la fidelidad de Abraham. Y todas las promesas que Dios le dio a Abraham. Entonces, las pruebas, cuando seamos confrontados con pruebas, siempre van a requerir de nosotros que tomemos una decisión. Si vamos a continuar obedeciendo a Dios, si vamos a continuar amando a Dios, si vamos a continuar aferrándonos a Él y continuamos creyendo en Él a pesar de cualquier cosa que pueda suceder, de cualquier circunstancia a la que estemos pasando. Porque solamente de esa manera, hermanos, nuestra fe va a ser perfeccionada, nuestra fe va a ser refinada. Y Él va a poder decir que nosotros realmente somos fieles a Él, que es la última parte de esta cadena de ser llamados, escogidos y fieles. Y luego el reino, y luego la vida eterna. Veamos qué más nos dice el apóstol Pedro respecto a esto mismo de las pruebas. Primera de Pedro 1. Leamos en el versículo 6, dice, en el versículo 5, Primera de Pedro 1, versículo 5, hablando de nosotros, ¿cierto? De los llamados y escogidos. Dice, quienes estamos siendo guardados por el poder de Dios
a través de la fe, para la salvación que está lista para ser revelada en los últimos tiempos. Y eso ya está de más decir, hermanos, que estamos en los últimos tiempos. O sea, ni siquiera hay que decir eso. Sabemos que estamos en los últimos tiempos y que cada vez ya esto se acerca el tiempo de la redención final. En esto ustedes mismos se alegran grandemente, aunque por el momento, si es necesario, estén en aflicción por un rato, por varias pruebas. Entonces aquí debemos entender esto, que las pruebas, Dios determina si son necesarias o no son necesarias para nosotros. Y Él determina en qué magnitud y en qué momento y en qué tiempo y por cuánto tiempo van a ser esas pruebas. Pero todos vamos a estar sometidos a pruebas, hermanos, para poder realmente entrar en el reino. Y hay otra escritura que no la tengo acá, pero la podemos agregar, que es 1 Corintios 10, en el versículo 13, que dice que Dios es fiel cuando nos prueba y que Él no pone ninguna prueba, que Él no permitirá que seamos tentados más allá de lo que somos capaces de soportar. O sea, tenemos también esa garantía de parte de Dios. Él jamás va a poner una prueba que Él sabe que nosotros no vamos a ser capaces de soportar. Él conoce nuestros corazones, Él conoce nuestro carácter de cada uno de nosotros y Él sabe lo que necesitamos cada uno de nosotros. Entonces, juntamente con la prueba, dice que Él también pone una salida para esa prueba. Entonces, también podemos tener esa certeza, esa confianza en eso, en esa fe. Y no desanimarnos cuando vengan las pruebas, hermanos. Entonces, en el versículo 7, continuando aquí en Primera de Pedro, capítulo 1, leímos el versículo 6, que debíamos, si es necesario, estar en aflicción por un rato, por varias pruebas. Versículo 7 dice, para que la prueba de su fe, la cual es mucho más preciosa que el oro que perece, aunque esté siendo probada por fuego, pueda ser encontrada hacia alabanza y honor y gloria en la revelación de Jesucristo. Y esos son los fieles, hermanos. Esos son los fieles. Aquellos cuya fe, después de que fue probada, después que fue refinada, después que fue sometida a fuego, pudo ser encontrada en alabanza, en honor y en gloria, no por los hombres, no por los parientes, no por los hermanos de la iglesia, por Dios. Entonces ese tiene que ser nuestra mente cuando enfrentemos pruebas, que no estamos simplemente estamos atravesando por una desgracia y empezar a lamentarnos por eso, por muy duro que pueda ser, sino que Dios está refinando, nos está refinando, porque como vimos con el ejemplo de Abraham, Dios necesita saber si somos fieles a Él, si vamos a ser fieles hasta la muerte si es necesario. Aquí dice, como dimos recién, que si es necesario. Bueno, si es necesario que seamos fieles hasta la muerte, entonces así va a ser. Pero nosotros debemos estar dispuestos a eso, hermanos. Vayamos a una escritura final en 2 Corintios, capítulo 4, y aquí vamos a leer acerca del testimonio que nos da el apóstol Pablo, uno de los siervos más grandes de Dios que ha existido alguna vez, no porque haya sido grande, sino por su nivel de aguante, perseverancia, de humildad, de amor, que son las características que a Dios le importan realmente. En 2 Corintios 4, en el versículo 7, veamos qué testimonio nos da el apóstol Pablo acerca de esto mismo, porque nosotros tenemos que mirar también a otros que han soportado a través del tiempo, y tenemos estos testimonios aquí en el Nuevo Testamento, en las cartas de los apóstoles, en este caso el apóstol Pablo, para que tomemos consuelo, para que tomemos ánimo, para que nos fortalezcamos también, que en verdad
las cosas que atravesamos nosotros, otros hermanos también las han atravesado antes. Y cosas también a veces más duras que nosotros han tenido que soportar. Y aquí en 2 Corintios 4, versículo 7, voy a leer de la versión Reina Valera. 2 Corintios 4, verso 7 dice: pero tenemos este tesoro, y este tesoro es todo lo que hemos visto antes, todas estas promesas que Él nos ha dado, todas estas grandísimas y maravillosas promesas que tenemos de Él, la vida eterna, el reino, la gloria que Él nos ha prometido. Este tesoro dice que lo tenemos en vasos de barro. Y esos vasos de barro, hermanos, son nuestros cuerpos. Esa es la analogía que Él está haciendo aquí cuando se refiere a estos vasos de barro. Los vasos de barro, con el uso, se van deteriorando, ¿no? Por ejemplo, no los vasos de vidrio, porque los vasos de vidrio duran mucho tiempo, a menos que se caigan, ¿cierto? Y se quiebren, pero si uno los cuida, los vasos de vidrio pueden durar mucho. Pero los vasos de barro con el uso se van deteriorando, se van gastando y después ya no sirven. Entonces dice que este tesoro nosotros lo tenemos en vasos de barro y esos vasos de barro son nuestros cuerpos que se van desgastando, que se van deteriorando. Entonces, ¿para qué tenemos este tesoro en vasos de barro? Dice aquí, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Hermano, esto no depende de nuestro cuerpo, nuestra capacidad física. No, esto depende del poder de Dios. Es algo espiritual que está forjando en nosotros. Versículo 8, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos, siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Esto tiene un propósito de vida para nosotros, hermanos. No tenemos que mirar necesariamente a nuestra carne, porque nuestra carne está destinada a perecer. Y a veces muchos de nosotros somos afligidos con pruebas físicas, con pruebas en nuestro cuerpo. Pero nosotros tenemos que mirar más allá de eso, hermano. Porque si nosotros llevamos en nuestra carne estas pruebas, entonces estamos llevando por todas partes en nuestro cuerpo la muerte de nuestro Mesías, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste después en la resurrección, podamos ser transformados. Pasemos al versículo 16, aquí mismo. Versículo 16 dice, por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Esto es un proceso diario que tenemos que vivir, hermanos. Nuestro hombre interior se debe ir renovando día a día, independiente de lo que vaya pasando con nuestro cuerpo, por fuera. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y así nosotros tenemos que mirar, hermanos. Esta tiene que ser nuestra mente. No mirar a las cosas que se ven, no mirar las circunstancias físicas, las cosas que están pasando. Sí, nos afligen, nos apuran, nos angustian, pero nosotros tenemos que ser capaces de ver más allá, de mirar aquellas cosas que no se ven, a la vida eterna, a la gloria que se nos ha prometido. Porque esas son las cosas eternas, dice acá. Capítulo 5, versículo 1.
Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, o sea, este cuerpo que tenemos nosotros ahora, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna, en los cielos. Ese es el nuevo cuerpo que se nos va a dar, hermanos. Pero eso solamente si somos llamados, escogidos y fieles hasta la muerte, hasta donde sea necesario. Se nos va a ser dado un nuevo cuerpo, un cuerpo espiritual. O sea, vamos a ser transformados. Ya no vamos a sufrir más las cosas físicas, ya no vamos a sufrir más las cosas de la carne. Pero nosotros necesitamos tener eso en mente siempre, necesitamos estar pensando en eso para que no nos desanimemos, para que no dejemos que la angustia nos gane, para que no dejemos que la angustia haga que nosotros neguemos a nuestro Señor y de queramos dar la espalda, porque estamos muy angustiados. Versículo 2, y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. O sea, nuestro deseo más grande, hermanos, es que algún día este cuerpo ya desaparezca y que tengamos ese cuerpo espiritual que se nos ha prometido. Un cuerpo que no va a sufrir, un cuerpo que no va a estar sujeto a la muerte, que no va a estar sujeto a enfermedades, que no va a estar sujeto a destrucción. Un cuerpo indestructible, hermanos. Pero solamente si somos fieles. Versículo 3, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudos, sino revestidos. ¿Y de qué forma podemos ser desnudos si no revestidos, hermanos? Es que nosotros nos demos por vencidos y que muramos, porque todos vamos a morir alguna vez, ¿cierto? Pero que muramos en incredulidad, en desobediencia, en rebeldía, habiendo negado a nuestro Señor. Vamos a ser desnudados, porque ya no vamos a ser resucitados para recibir un cuerpo espiritual, vamos a ser resucitados para destrucción eterna. Entonces, dice acá el apóstol Pablo, nosotros no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, transformados, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Más el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Tenemos esa garantía, hermanos, si tenemos el Espíritu de Dios dentro de nosotros, tenemos esa certeza que si somos fieles hasta la muerte, vamos a recibir ese cuerpo, ese nuevo cuerpo, vamos a ser transformados y vamos a recibir esa vida eterna que se nos ha prometido. Versículo 6, así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos. Y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes en el Señor. Por tanto, procuremos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Porque ese es nuestro propósito, hermanos. Al final de todo esto, es que agrademos al Señor, independiente de las circunstancias. Cuando Abraham llevó a su hijo Isaac a ser ofrecido en sacrificio, él estaba tratando de agradar al Señor, porque estaba cumpliendo, obedeciendo una orden directa que él le dio. Y él no lo cuestionó, no dijo, Señor, ¿por qué me pides esto? O no puedes pedirme otra cosa, y mi hijo es tan importante para mí, ¿por qué no sé, no me pides a mi esposa o cualquier? Pero él no dijo nada, él no se quejó. Él buscó ser agradable al Señor. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno, que es vida eterna, o sea malo, que es ser echados a las tinieblas de afuera, donde será el lloro y el crujir de dientes. La decisión está en nosotros, hermanos, pero tomemos ánimo, tomemos aliento de Dios, tomemos fuerza de Dios, fortaleza del Señor, para que cada vez de aquí en adelante que nos enfrentemos a una prueba, a una tribulación o a una angustia, por muy dura que pueda ser,
y que ya podamos estar enfrentando incluso. Por muy difícil que pueda ser y muy terrible que nos haya sucedido, tengamos siempre presente, hermanos, que Dios está probando nuestra fe en Él. Porque Él necesita saber si vamos a ser fieles o no a Él. Y mantengamos viva la esperanza, hermanos. Mantengamos viva la esperanza de la vida eterna. Mantengamos viva la esperanza de esa transformación que se nos ha prometido. Yo mismo estoy sufriendo ahora de un problema en mi pierna y me incomoda muchísimo. Pero tengo esa esperanza de que en algún momento mi cuerpo ya no va a sufrir más, de que mi cuerpo ya no va a necesitar más que lo estén sustentando, que lo estén cuidando, que lo estén tratando, porque voy a recibir un cuerpo glorioso, pero solamente si soy fiel hasta la muerte. Entonces mantengamos esas promesas, hermanos, en nuestras mentes, esa herencia incorruptible que se nos ha puesto por delante y que se nos ha prometido. Si somos hallados fieles, hermanos, al final de este proceso, al final de este camino, entonces, ya que hemos sido llamados y escogidos, ahora nos toca a nosotros resistir hasta el final y así ser encontrados fieles por el Señor. Buenas noches, hermanos.